Hoy Canal Saturno se ilustra con viñetas, bocadillos e ilustraciones, ya que reivindicamos la importancia del mundo del tebeo en nuestra sociedad y en Aragón. Hablaremos con el colectivo Malavida, varios autores como Álvaro Ortiz, Eisa Ibai Barriaga y con el editor Daniel Viñuales. Visitaremos la casa natal de Miguel Servet y conoceremos qué nos recomiendan nuestros videobloggers. La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy, dile que espere un momentico, mientras canto un guaguancó. Dile, dile, dile que no es desprecio, que vive en mi corazón, mi vida tan solo eso, rumba buena y guaguancó. Mamá, 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 Difícilmente podríamos concebir el arte actual sin la consideración de una de sus más jóvenes disciplinas, como es el cómic o la historieta. Recientemente en Zaragoza se ha celebrado la 15ª edición del Salón del Cómic y en nuestro plató para tal conmemoración tenemos a un colectivo que se dedica precisamente a esta disciplina. Es el colectivo Malavida con Dani García Nieto, Carlos Melgares, y Miguel Ángel Hernández. Los tenemos aquí en el plató. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Encantado. Muy bien. Contadnos lo primero, que es el colectivo Malavida. El colectivo Malavida es un grupo de chicos y chicas, dibujantes y guionistas de cómic que se ha puesto de acuerdo para editar sus propios tebeos y para contárselo a la gente, para contarle a la sociedad que leer tebeos mola, que no es una cosa del pasado, que no es una cosa solo para niños, pero que a los niños les es extraordinariamente útil leer tebeos. Podéis intervenir cualquiera de vosotros. Resolvedme una duda. Yo siempre tiendo a decir tebeo, quizá porque soy muy antiguo, o historieta. Lo de cómic lo utilizo menos. Tebeo, historieta, cómic. Bueno, yo creo que es como una diferencia decir entre magdalena o muffin. Es una cosa que va por modas. En realidad el concepto es exactamente el mismo. Nosotros también, por nuestra edad y formación, pues lo solemos llamar tebeo. Y no sé. Los puristas te dirían que historieta es el género. Bueno, el arte en sí sería... En español sería historieta, ¿no? Tebeo viene de la famosa publicación, entonces se podría referir más al formato, y cómic viene ya de Estados Unidos, el comic book, ¿no? Sí. El libro de... Porque los orígenes de este género pues eran las tiras cómicas, ¿no? Con sí. Yellow Kid. Los periódicos. En los periódicos, exacto. Muy bien. Dani, te veo ahí muy encelado en el atril. Aquí estoy preparando una caricatura de nosotros tres con un lema, lanzando un mensaje al mundo a través del cómic, eso es. Muy bien, lo veremos. Contadme, ¿pensáis que realmente la sociedad está asumiendo la historieta, el cómic, como un elemento realmente cultural, no como un pasatiempo de entretenimiento menor? ¿Pensáis que sinceramente ya tiene la consideración de un arte mayor? Bueno, yo creo que estamos en ello, al menos a nivel mediático ya se le tiene en cuenta, ¿no? Ya en prensa generalista, en televisión, ya al menos se aparecen las noticias cuando una obra recibe un premio, cuando un autor español tiene cierta consideración en el extranjero. Quizás ha ayudado también el tema de que, bueno, ahora estamos en esta ola de los superhéroes en el cine, ¿no? Sí, claro. Quizás ha ayudado eso también. Pero bueno, esto ya viene un poco en España ya viene un poco de tiempo, ya a finales de los 70, que comienza lo que se llama el boom del cómic adulto, ya lo que se lucha entonces es que se tenga una consideración del cómic pues como al mismo nivel que cualquier otra de las artes, ¿no? Como artes del siglo XX, como el cine, la fotografía, o las artes más clásicas como pintura o escultura, ¿no? Y más o menos yo creo que vamos un poquito en el camino, al menos ya hay presencia en los medios.
y hay un cierto reconocimiento de que hay un valor en esto que no es lo típico, no es el divertimento solo de niños, que se ha catalogado siempre al cómic, ¿no? Esto son cosas de niños y cuando ya eres mayor, ¿qué haces todavía leyendo TVOs, ¿no? Que es lo que te dice la novia normalmente. ¿No? Pues es un poco esto. Yo creo que eso ya lo hemos pasado. Al menos esa idea yo creo que ya la hemos pasado. Miguel Ángel, ¿cuáles son tus personajes? ¿Qué personajes dibujas? ¿Cuáles son tus cómics, los que tú Pues yo ahora creas? mismo he sacado una novela que la tenemos aquí en la mesita. Es autobiográfica. Es una novela de monigotes que la verdad es que es un dibujo muy sencillito, pero la historia es lo que más chicha tiene. Entonces yo intento hacer un dibujo lo más sencillo posible para ganar dinamismo y rapidez de lectura, y es como si fuera una especie de animación en TVO, que sea todo bastante rapidito y que la gente se quede con el mensaje. La verdad es que está muy bien. Dani, ¿los tuyos? Bueno, Aparte yo... de lo que estás pintando ahí. Aparte de algún álbum que he hecho, porque Mala Vida publica varias cosas. Publicamos la revista Mala Vida, que se edita en un par de ocasiones al año. Hacemos 2 números al año de la revista Mala Vida, donde donde dibujan y escriben un montón de guionistas y dibujantes. Después editamos los álbumes de los artistas, de la gente que quiera participar, y también hacemos edición de fanzines. El concepto de fanzine, de revista tradicional de grapa y fotocopia que nos gusta, porque nosotros tenemos una voluntad de llegar a todo el mundo, de hacer TVO muy barato, de hacer TVO, por ejemplo, para las personas mayores. Tenemos un TVO, una novedad, que es Estoy hecho un cocinicas, del cual llevamos tres ediciones. Estoy hecho un cocinicas, sigo siendo un cocinicas y todos somos cocinicas, que es un TVO que pueden leer desde los niños y niñas de 5 años hasta las personas mayores, porque no son más que recetas, son recetas en viñetas. ¿De acuerdo? De la misma manera, los fanzines, que pueden hablar de temas muchísimo más profundos o más ligeros, como por ejemplo 500 muertos por hora, que es uno de los TVOs que yo he hecho, que es un reportaje en cómic sobre el genocidio de Ruanda. En realidad, a pesar de que el humor es la base sobre la que nosotros siempre hemos crecido, hacemos TVOs un poco para todos los públicos, yo creo. Para todos los públicos, de verdad, para todo el mundo. Además, este es un ensayo periodístico brutal. A mí yo creo que es de los mejores fanzines del año. Ahora nos encontramos, por ejemplo, que el cómic, pues otra vez estamos con los estereotipos, no es solo superhéroes, ¿no? Sino que ya podemos tener, por ejemplo, el cómic sirve también para explicar cosas, ¿no? Es un lenguaje de comunicación. Hemos mencionado el Cocinicas, por ejemplo, es un recetario de cocina, pero explicado en viñetas. 500 muertos por hora, que por cierto, obra de Dani y que ha sido premiado en los últimos premios del cómic aragonés al mejor fanzine. Es un reportaje periodístico, el genocidio de Ruanda explicado en viñetas, ¿no? Es cierto que el cómic vive un buen momento porque ha ampliado muchísimo sus miras. Ahora hay reportajes, hay periodismo en cómic, hay viñetas en cómic. Lo que sí es cierto que no existe una industria potente como existía en los años 50 o los años 60. Tenemos que tener en cuenta que Bruguera, Valenciana o TVO tiraban 300 y 400.000 ejemplares del Guerrero del Antifaz, de TVO, de Pulgarcito. Eso no sucede ahora. En realidad, los TVOs ya no te los encuentras en los kioscos. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos a las tiendas especializadas. ¿Y qué se encuentra allí? Pues un formato muchísimo más amplio, donde puedes encontrar pues lo que estamos hablando: humor, gastronomía o periodismo. Os voy a invitar a que vayamos a ver en nuestro Galaxia Memoria la casa natal de Miguel Servet en Sigena, Villanueva de Sigena. Es un personaje que yo creo que os podría dar muchas ideas para cómic. Para Sí, cómic. totalmente. Seguramente sí. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, la cosa no va demasiado avanzada, pero bueno, ya hemos dicho que nuestra base es el humor, la caricatura, el chiste, el humor, el TVO humorístico. Entonces estoy haciendo una caricatura de nosotros tres con un lema que vamos a lanzar al mundo. Venga. Todavía estoy dándole vueltas al lema, ¿eh? Venga. A ver si en el rato que queda de entrevista lo descubres. Seguro que sí. Cualquiera de los dos, Carlos, Miguel Ángel, actualmente está, tú mismo lo comentabas antes, creo, está muy en boga
pues la adaptación al cine de algunos personajes que muchos de nosotros veíamos cuando éramos críos. Yo recuerdo mi magnífica colección de la Marvel y bueno, pues la Marvel ahora está puesta conveniente y generosamente en el cine, pero también en España se han hecho algunas adaptaciones, Zipizape, Anacleto, Mortadelo y Filemón, por ejemplo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de este tipo de adaptaciones del cómic al cine? Bueno, cualquiera de los dos o los dos, en fin. Sí, es que yo creo que a lo mejor Carlos puede decir lo mismo de yo, es que se ha hecho mucho y hay de todo, ¿no? Sí, hay cosas desigual. que están muy bien y cosas que son un poco un crimen, podemos decir, ¿no? Yeah. Que los ves, obviamente, aquí también depende del aficionado, también como en la música, ¿no? Hay aficionados muy puristas que en cuanto cambias algo ya enseguida se echan encima. Ahora estamos, por ejemplo, es muy típico en las películas de Marvel el cambiar, por ejemplo, el sexo, la raza de personajes clásicos. Sí, lo de Thor ha sido una cosa... Bueno, también en los cómics, entonces ya que eso crea multitud de discusiones en las redes sociales que no deja de ser un gran amplificador de cosas muy pequeñas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, Marvel lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien el tema de las adaptaciones. Ha encontrado una fórmula muy buena que es esta mezcla de humor, llevarlo al tema más familiar, acción, espectáculo. Ahora lo está haciendo muy bien. DC en otra línea, pero también con las películas de Batman los ha hecho muy bien. Y bueno, cine español, pues por ejemplo las películas de Mortadelo y Filemón que hizo Fesser, creo que fue. Yo creo que también fueron grandes éxitos. Es la clave que yo sé que es un gran aficionado de Mortadelo, es un gran fan. Entonces se ha intentado recuperar toda la estética y todos los gags que se utilizan en Mortadelo y lo ha traducido muy bien al cine. En cambio, ha habido otras películas que han cogido un argumento muy básico, pero han hecho otra cosa diferente. Yeah. Una película que se podía llamar Las aventuras de dos niños y le han puesto el título de una película. Entonces, claro, es aprovechar un poquito el tirón del cómic para hacer otra cosa. A mí la cuestión que me suscita todo esto, como lector de cómic y como muy fan del cómic, del tebeo, de la historieta, es que estoy seguro de que los lectores de cómic o de historieta vamos al cine a ver al Capitán América o a ver a Anacleto. Pero, ¿realmente las películas llevan lectores? Es decir, ¿las películas llevan lectores al cómic o a la historieta? En realidad lo que están haciendo las películas, sobre todo en Estados Unidos, es girar el periscopio. Quiero decir, Marvel, por ejemplo, lo que está haciendo es probatinas. Si hacen una película de los Cuatro Fantásticos y no funciona, se cancela la serie de los Cuatro Fantásticos. La serie en cómic. El cómic de los Cuatro Fantásticos ahora mismo no hay serie. Los Cuatro Fantásticos no tienen serie desde hace, bueno, pues desde los años 60. En realidad lo que está haciendo, yo no creo que lleve lectores al cine, francamente. Pero sí que gira el periscopio sobre lo que funciona o no funciona. Porque, por ejemplo, Ant-Man, el hombre hormiga, ha tenido una película y era un personaje de quinta fila de Marvel, que si funciona, tiene su propia serie. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo en alguna medida es, sí, pues eso, cambiar el foco. Llevar la batuta sobre lo que se edita. Antes hablabais de Bruguera y de las grandes editoriales españolas. ¿Actualmente es posible dedicarse profesionalmente, vivir de esto con una cierta solvencia? Porque en los años 60, 70, incluso en los 80, parecía posible. Es un tema complicado dedicarse exclusivamente al cómic. Quien vive del cómic en realidad hace otras muchas cosas. Hace publicidad, hace animación. Hay gente muy puntual que se dedica solamente al mundo del cómic. Igual en España pues podríamos tener al famosísimo Ibáñez, pero ya claro con una trayectoria de muchísimos años. A David Rubin, por ejemplo, que también se dedica exclusivamente al cómic. También es un trabajo de 24 horas. Porque no es un trabajo como antes, que entrabas a tu oficina, te ponías a dibujar, entregabas tus páginas y fin. Aquí te tienes que autopromocionar, tienes que tener una presencia digital, tienes que hacer giras, tienes que entregar. Y vive del cómic, pero también a un ritmo bastante frenético. Yo creo que hay que llegar a que sea realmente un trabajo normal, que puedas trabajar tus 8 horitas en tu mesa, tener tus fines de semana o como sea, pero poder vivir dignamente de ello. Miguel Ángel. Sí, iba a comentar, sobre todo los que viven de esto son los que trabajan para el mercado exterior, especialmente Estados Unidos. Tenemos autores en Zaragoza, en nuestra ciudad,
como ahora te va a enseñar Carlos, bueno, tienes en tu mano la Capitana Marvel. Antes hablábamos del cambio de géneros y de roles. Está dibujado por David López, que es una... Esto no lo tengo que leer yo, ¿eh? Amigo y vecino. Ya te lo dejamos. Muy bien. Que es otra cosa que hacemos biblioteca, ¿no? de cómic. Pues bueno, los autores que trabajan para el mercado americano, pues tenemos David López, Jesús Saiz, Fernando Blanco, que son de aquí de Zaragoza, trabajan para DC, para Marvel. Entonces, claro, esto es un trabajo que tienes que entregar tus 20 páginas al mes, sí o sí. Y es un trabajo, como dice Carlos, que puede ser bastante de estajista, ¿no? Sí. Hay que hacer, y si no, la página no la haces hoy, pues tienes que hacer 2 mañana. Pero eso hay que entregar sí o sí, ¿no? Son los que viven de ellos, pero claro, a un ritmo que ciertamente es sufrido para ellos, ¿no? Tienen que meter horas y cuesta mucho trabajo, porque al fin y al cabo esto es un poco encaje de bolillos, ¿no? Tienes que hacer una viñeta, otra viñeta, repetir y entonces... Y procurar estar brillante, imagino. Sí, estar brillante, sí. ¿no? Entonces, mantener un nivel... Es muy artesanal, de hecho, más que... A veces hablamos de la consideración del cómic, antes hemos hablado como arte, ¿no? Pero casi es también más artesanal. Sí. No es como elaborar, es un proceso que haces hasta que queda al final la obra completa. Yo creo que se ha sacralizado un poco el concepto profesional del dibujante de cómic. En realidad, nuestros compañeros que viven del cómic trabajan mucho, viven dignamente, pero no son grandísimas estrellas ni en Estados Unidos ni en España. Se les aprecia sus fans, pero ni son millonarios ni nada parecido. Y la gente que vivía en los años 60 o los años 50 que dibujaba, vivía bastante mal. Bueno, sobre todo la gente de Bruguera, ya sabemos que vivían un poco con una vida un poco azacanada, no tenían derechos sobre sus obras. Yo creo que esa es una pregunta que siempre está en el tintero. Porque ¿es esa la vocación de los dibujantes? Ser dibujante profesional, pues por ejemplo para mí no lo es en absoluto. O sea, yo tengo otra profesión y ¿que me gustaría ser dibujante de cómics? Pues si no lo disfrutara dibujando cómics, seguramente no. Porque yo disfruto dibujando cómics cuando tengo tiempo libre. Porque para mí es ocio y una serie de cosas de las que podemos hablar, que es participar, conocer a la gente, salir a los salones, conocer lectores y ver que un chaval de 14 años, de un salón para otro, te viene con su propio fanzine y te dice, mira, esto lo he hecho yo. Y eso no tiene precio. Muy gratificante. Claro. El Salón del Cómic de Zaragoza es una visita obligada a finales de año siempre. Y nosotros en Canal Saturno nos hemos querido dar una vuelta por este certamen en el que vuestro colectivo participa tan activamente. Vamos a verlo. Vamos allá. Este evento lo organiza el Servicio de Centros Cívicos del área de participación del Ayuntamiento de Zaragoza. Los técnicos empezamos a prepararlo en junio más o menos, empezamos a hacer los primeros contactos, las primeras planificaciones. Este programa agrupa a todos los colectivos de cómic de la ciudad, tanto Mangas como Malavida. Entonces, bueno, contamos con todos esos colectivos para hacer el salón. Luego también están las librerías especializadas de Zaragoza, como Taj Mahal, Excelsior, Mil Comics. Todos los años intentamos hacerlo un poquito mejor, traer más autores, hacer charlas mejores. Queremos mejorar cada año y entonces sí, realmente supone un reto. La gente en general no viene con algo preconcebido. La gente es muy de, me doy la vuelta, miro, veo qué es lo que más me gusta, tomo nota mental, aquí, 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 y al final van allí a comprar. Yo lo que hago todos los años es tratar de traer algo variado. Niños, adultos, superhéroes, manga, material en inglés, que tenemos una selección muy grande, y así tocas un poco todos los palos. Y sobre todo los autores que vienen a firmar al salón, imprescindible. Cuando empiezas, un poco como yo, que vas sacando cosas poco a poco,
pues está muy bien, por supuesto, ir a salones grandes como el Salón de Barcelona, pero también moverse por salones más locales, como el de Zaragoza, pues siempre ayuda, ¿no? Moverse un poco por todas partes, que la gente que pasa por ahí de la zona te puedan descubrir, ¿no? De la nada, aunque no te conozcan de antes. Entonces, siempre es muy agradecido cualquier salón, pequeño o grande. Y la verdad es que aquí en Zaragoza, bueno, acabamos de llegar, pero hay un ambiente muy bueno, la verdad. La mayoría de la gente que busca fanzines busca algo diferente a lo que se publica. Porque evidentemente el mercado tiene unos tics que es lo que se vende, y en el fanzine puedes hacerlo lo que te dé la gana, por ser así directo. Entonces el fanzine te ofrece cosas que no te las va a ofrecer una editorial. Por ser políticamente correcto hay muchas cosas que no se pueden poner, y aquí puedes hacer lo mismo cosas infantiles que cosas adultas, que cosas un poco bestias, sin tener una cortapisa. De un año a esta parte va mejorando la cosa. En cuanto a ventas, hay mucho por andar todavía, porque esta crisis todavía está pegando y todavía creo que durará. A nivel creativo es un momento espectacular, a todos los niveles, a nivel fanzines, a nivel autoedición y a nivel de autores trabajando para el mercado español y para el mercado extranjero. A nivel de editoriales tenemos dos editoriales que están cada vez más pujantes, como es Malavida y GP Ediciones. Yo creo que es un momento, uno de los mejores que hemos vivido. Excelente éxito del Salón del Cómic. Contadme qué hacéis el resto del año, porque realizáis una importante labor social y es conveniente ponerla de relieve. Pues lo primero, también vamos a muchas ferias y aparte damos muchos talleres. Por ejemplo, antes del Salón del Cómic hemos ido al Hospital Clínico, hemos dado un taller de dibujo, han venido la Legión 501 de Star Wars también con nosotros. Sí. También hemos estado con los niños de la planta de psiquiatría. La verdad es que es una cosa, y como comentaba antes Dani, también participamos en charlas para creación de nuevos fanzines. Esto también se hacen los certámenes de cómic. Es que nos gusta que cuanto más participativo y más abierto, mejor. Magnífico. Sí, Miguel Ángel. No puedo añadir mucho más, sino que procuramos hacer una labor de difusión del medio. Como bien ha dicho él, pues eso, dando talleres en colegios, los hospitales para los chicos, yendo a las ferias, intentando llevar el pueblo. Ahora queremos un poco meternos en intentar llevar el cómic más al medio rural. A pueblos, ¿no? Que es donde tienen menos acceso, ¿no? Entonces, estamos ahí a ver cómo lo organizamos, a ver si, igual que los domingos hay mercado y hay rastro y estas cosas, pues ir allí, llevar unos tebeos. Un mini salón del cómic. Sí, hacer una actividad puntual, hacer un mural gigante que solemos hacer, para que participen los chicos y explicarles un poco de qué va esto. La verdad es que está bien. Mientras Dani va terminando, aunque le podemos dejar hablar también, puedes intervenir cuando quieras, sí, yo muy afanado sí. con la historieta. ¿Cómo veis el futuro de la historieta en este momento en España? Y si me permitís una pregunta personal a cualquiera de los tres o a los tres, ¿cómo os veis vosotros como dibujantes de historietas dentro de, vamos a poner un plazo corto, 10 años? O más corto, más corto. Sí. Pues yo me veo exactamente igual. La verdad es que yo me veo haciendo... Fíjate, la gente piensa que los fanzines son una publicación, y efectivamente es así, es una publicación para la gente que comienza en el mundo del cómic. Pero yo no estoy de acuerdo, es así en alguna medida. Es cierto que cuando un grupo de chavales o chavalas se ponen a hacer una revista, obviamente tiene que ser un fanzine de fotocopias. Pero a mí me gusta seguir haciendo fanzines porque es cercano, porque es barato, porque es rápido, porque puedes hacer un fanzine en un par de semanas, hacer una tirada de 50 ejemplares y repartirla así en un plus. Yo, sinceramente, me sigo viendo haciendo lo mismo. Es entrañable escucharte. Es que yo recuerdo en los años 80, cuando comenzábamos los de mi generación, el fanzine era la forma de expresión más inmediata, ¿no? ¿Cómo os veis vosotros, Carlos, Miguel Ángel?
Pues a mí me gustaría seguir dibujando en Mala Vida, también estoy de acuerdo con Dani, y mejorar poquito a poco. Y sobre todo comunicar y llegar a más gente. Que no sea solo lo de la lectura para niños, el tema del TVO, que sirva para llegar a todo el mundo, realmente. Sí. ¿Miguel Ángel? Pues exactamente, un poco en la misma línea, ¿no? Estamos todos muy contentos. Es decir, yo creo que no aspiramos a la profesionalización, quizás, ¿no? Aunque nunca se sabe si puede sonar la flauta, pero al menos seguir haciendo cosas chulas, básicamente, ¿no? Sobre todo disfrutarlo, pasárnoslo bien y hacer que los demás lo disfruten también, ¿no? Y intentar hacer cosas chulas, bonitas, que lleguen a la gente y que nos gusten a nosotros y que le gusten a los demás. Yo creo que ese es un poco el espíritu. Esto lo haces para pasártelo bien, yo creo. Sí, en realidad Mala Vida somos un gran grupo de amigos que hacemos más o menos labor, pero nos lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Intentamos que esto sea no lo muy haríamos. lúdico. Sí. Muy bien. Dani, ¿cómo lo llevas? Bueno, estoy finiquitando. Ahí finiquitando. Bueno, lo que pasa es que aquí te liarías y me pegaría esta mañana dibujando, ¿eh? ¿Ah, sí? No, en realidad no. Soy bastante más vago de todo eso. Está casi terminado, Gabriel. Entonces, mientras tú terminas, vamos a pasar a un vídeo que os va a gustar mucho. Hay un grande del cómic aragonés, que es Calpurnio, el padre de Cutlas, que está ahora a vueltas con nuevos personajes. Vamos a verlo. Vamos. He hecho un libro nuevo que se llama Mundo Plasma, que no tiene poco que ver con los cómics que he hecho estos últimos 30 años del Bono de Cutlas, ¿no? Tenía ganas un poco de salirme de mi línea habitual, ¿no? Me sentía un poco encasillado, y entonces he vuelto un poco, por un lado he vuelto a mis orígenes, porque yo al principio sí que dibujaba personajes con nariz y con ojos y con dedos en las manos, ¿no? Y lo que me ha salido es este Mundo Plasma, que pues es una historia en la que hay unos personajes de aspecto naif, de aspecto infantil, un poco de cómic de Bruguera de toda la vida. Son personajes que se ven encerrados en un lugar y empiezan a suceder una serie de crímenes. Lo que es un clásico dentro de los guiones de novela policíaca, pero como los personajes son tan absurdos, pues las situaciones que se producen son totalmente absurdas, ¿no? Entonces ha salido un libro, creo que bastante gracioso y totalmente surrealista y extraordinario, ¿no? Una estupenda sorpresa, porque yo venía a entregar un premio y salí con un premio debajo del brazo, y además el gran premio del cómic aragonés, que para mí pues es una felicidad muy grande, la verdad, ¿no? Ganar un premio aquí en Zaragoza, que es mi ciudad querida de siempre también, aunque haya terminado viviendo fuera, pero bueno, sigo teniendo una relación muy fuerte con la ciudad, ¿no? Sí que es cierto que aquí en Zaragoza siempre ha habido interés por los cómics. Efectivamente, desde los 80, cuando yo empecé a publicar aquí fanzines, ya había un montón de fanzines, se vendían en los bares, pero se vendían bien, y ya había entonces pues los salones del cómic que organizaba el colectivo Bustrófedon. Lo veo ahora que está estupendo y que hay muchos aficionados, muchos stands, lo veo muy bien, ¿no? Creo que es un trabajo que no está tan especializado como antes, que antes eras dibujante de cómic y eras dibujante de cómic. Ahora todos somos más bien creadores audiovisuales y tocamos muchos temas diferentes. Yo, por ejemplo, pues he hecho películas de dibujos animados, he hecho ilustración, artes gráficas, portadas de disco, muchos trabajos diferentes. Desde luego el tronco de mi trayectoria un poco siguen siendo los cómics. A mí lo que me gusta es trabajar en la prensa diaria, sobre todo, más que hacer libros de cómics. Me gusta trabajar en la prensa y en la prensa diaria. Un saludo para los espectadores de Canal Saturno. Espero que os guste mi libro nuevo. Dani, ¿lo has acabado ya? Lo he terminado, Gabriel. ¿Te lo enseño o qué? Veámoslo. Venga, vamos a por ello, ¿eh? Entiende que lo he hecho rápido, ¿eh? No seas demasiado crítico. Como voy a ser crítico, es una maravilla. Es fantástico. Estáis los tres. Y además, con ese lema que querías que se expandiese por toda la galaxia saturniana, el cómic alarga la vida, cosa que es verdad. Claro que sí. Muchísimas gracias a los tres, chicos, por haber estado con nosotros.
suerte en todas vuestras empresas. Gracias a vosotros. Y os invito a que os quedéis para ver qué recomendaciones nos hacen nuestros blogueros. Muy bien.